Hola a todos, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hacer no una reseña grande de una obra en concreto, sino como habéis visto en la foto de portada, vamos a hablar de todas las series de Hanna-Barbera publicadas por DC, o por lo menos todas las que yo me he leído y tengo. Y es que los vídeos individuales que he hecho de alguna de estas series han gustado, a casi todo el mundo tiene buenos recuerdos de estos personajes y como además estar bastante bien de calidad, pues han tenido muchas reproducciones y la gente en general se ha quedado con ganas de más. Así que he pensado hacer este vídeo también porque puede que haya alguien que no haya visto los anteriores o que le resulta aburrido escucharme hablar durante 10 o 15 minutos de una obra. Así que bueno, vamos a empezar y lo primero voy a hablar de Los Picapiedra, una obra de la que no hice reseña y que solo mostré en el vídeo del Timo de la Estampita de ECC, el vídeo que me lanzó a la fama. Pues aquí tenemos quizá la mejor de todas las series. Es una serie en la que Mark Russell es uno de los mejores guionistas para mí ahora mismo en el mercado americano, que está desperdiciando su talento en un personaje como Harley Quinn, pero que aquí, en una serie de la que nadie esperaba nada, pues nos da una crítica social al mundo, a la sociedad actual, pero respetando perfectamente el mundo y los personajes de los Picapiedras. Aquí en 12 capítulos que el bot nos ha traído en esta mierda de edición a tamaño reducido y precio de 30,50, pues en los diferentes capítulos vemos como Russell nos hace una crítica a la sociedad, a la religión, a la homofobia, a la política, a la guerra, a las relaciones personales, al consumismo. Todo está muy bien hecho y lo que digo respeta tanto la caracterización clásica de los personajes, este Pedro, es Vilma, los hijos, y esas pequeñas bromas, esos chistes que se hacían en la serie original de dibujos animados, las herramientas, los electrodomésticos eran animales o eran, por ejemplo, un cortacésped, que es aquí una cabra. Todas esas cosas se respetan y el caso es que es muy divertido por un lado, pero a la misma vez hay crítica también, utiliza esos elementos para hacer crítica al maltrato de los animales y tal. No quiero que penséis que todo esto es un cómic para SJW y pieles finas. No. La crítica es muy inteligente. Está hecha por ejemplo, la crítica a la religión de una forma que la historia te engancha. Y como digo, son capítulos individuales, aunque coge elementos por ejemplo, hay un político que llega al poder en un capítulo, termina y posteriormente esa trama se deja cerrada, pero el personaje aparece en otro capítulo más adelante. Es quizás la mejor serie porque trata diferentes temas, pero como tiene la estructura de un episodio de Los Simpsons, los episodios de Los Simpsons cuando de verdad eran buenos, cuando hacían crítica y humor a la vez de una calidad altísima, van cambiando. Entonces quizá a alguien le pueda gustar más esta otra serie, Snagglepuss o León Melquiades, como se conoció en España, serie que parece que milagrosamente va a ser editada por el bot, y me da a mí que no van a elegir esta vez el formato reducido porque son 6 números muy finitos. Si tú le reduces esto y le pones tapadura, es que parecería un libro de oraciones de la comunión en vez de un cómic, así que probablemente lo tengamos a un buen tamaño. De esta obra no voy a hablar mucho porque ya le hice tanto un directo cuando la recibí como una reseña cuando ya la leí completa. Y aquí el mismo Russell, con dos dibujantes, el primero Howard Porter en una historia de introducción que sirve para poner en contexto al personaje y su mundo, y después a Mike Feehan como el dibujante del resto de la miniserie, con un estilo que, si bien no es atractivo en demasía, pero cumple perfectamente el trabajo. Aquí cuenta una historia larga en la que puede desarrollar más a los personajes y nos presenta a este Snagglepuss, que es un escritor
en los años 50, en la era del terror rojo, bueno, de cuando hacían la caza de brujas, y la sociedad estaba dominada por un terror a los rojos, a los comunistas, a que sean infiltrados, y eso hacía que dieron alegremente su libertad al gobierno, a gente como Hoover, y aquí muestran cómo era esa sociedad, esa doble moral, ese país que presumía de ser la cuna de la libertad, pero a la misma vez reprimía, sobre todo a los homosexuales, perseguía a los activistas políticos, y está muy bien escrito, como dije en la reseña que le hice, con una calidad de diálogos que equiparable a la de Sorkin en el ala oeste de la Casa Blanca. Y además tiene el plus de que vemos a muchos otros personajes de Hanna-Barbera en esta versión ya más para adultos, pero que siempre te hace sonreír. Por ejemplo, este pequeño personaje, ¿os acordáis? Pues este perrito también era de los dibujos. O más adelante tendremos a Huckleberry Hunt aquí. En fin, para mí es de lo mejor del año. No sabría con cuál quedarme, si con Los Picapiedras o este, porque Los Picapiedras trata más temas y además respeta más lo que es el espíritu de la serie original, con esos personajes, animales que se utilizan como electrodomésticos y tal, y la caracterización de los personajes es más parecida o idéntica a la serie de dibujos. Aquí el personaje es completamente diferente, pero la trama, al ser una trama más larga, puede desarrollarse más, y aunque toca básicamente menos temas que Los Picapiedra, pero los hace más profundamente y refleja muy bien lo que era la sociedad americana en aquella época. Luego tenemos esta que me llegó hace poco y la hablé en un directo también, Los Autos Locos, que aquí la han rebautizado Walkie Raceland. Aquí tenemos, al contrario que los otros, que eran obras que destacaban por encima de todo por el guión de Mark Russell, y que luego los dibujantes Mike Feeman o Steve Pugh cumplían sobradamente, pero no destacaba por el aspecto gráfico. Aquí es al revés. Ken Pontac, que no tengo referencia, la verdad, hace una labor solvente, pero se ve totalmente ensombrecido por el dibujo de Leonardo Manco, que aquí se la saca y es buenísimo, porque de por sí es un buen dibujante, pero este mundo posapocalíptico, oscuro, le viene que ni pintado a estos personajes que están en un mundo excesivo, tipo Mad Max. Y aquí nos cuentan la historia, de nuevo respetando más o menos la personalidad de cada uno de los corredores. Por ejemplo, el malo es Pian Nogoyuna, por supuesto, pero también se trasuntan mucho, y me ha gustado, ¿no? El que sea muy muy fan de la serie original, pues probablemente se llevará los pelos a la cabeza, porque el sargento, el vehículo militar, el tanque, pues aquí es una mujer, bueno, un transexual. Aquí Penélope es una mujer empoderada, pero vamos, no hay feminismo barato. Y está bien el chico este, el pretendiente que siempre trataba de ligar con Penélope y tal, pues es una especie de cristiano convencido. Todos los personajes tienen una vuelta excesiva, un giro excesivo que encaja muy bien en este mundo que crea Pontac, y que básicamente los personajes son obligados a competir entre ellos para poder alcanzar el único oasis de civilización que queda en este mundo, que está poblado por mutantes, por tormentas asesinas, por nanitos, tormentas de nanitos que devoran la carne. Y bueno, ya veis, el dibujo no pretende ser tan profundo como los otros, simplemente es pura diversión, pero muy bien hecha, y además nos dan contexto a cada uno de los personajes, cómo llegaron a convertirse en lo que son, como el cateto, el paleto ese que iba con el oso en el coche. Pues aquí nos cuentan, todas las historias tienen una parte trágica, pero aún así hay humor, y la interrelación entre los personajes, no todos se desarrollan igual, por supuesto, porque no hay suficiente tiempo ni páginas, pero está bastante bien. Yo me he divertido, y sobre todo el dibujo es un espectáculo. Como decía un compañero del canal, en Argentina, en Sudamérica,
Estos dibujos animados son muy populares y han seguido emitiéndose década tras década. Entonces no es casualidad que hayan elegido a un dibujante sudamericano para dibujarlo, porque estoy seguro que lo ha dado todo. Es como dar su versión de los personajes de la infancia, que es mucho más, que te esfuerzas mucho más que cuando es un simple trabajo de encargo con el que no tienes ningún lazo emocional. Y es lo mismo que pasa con este Space Ghost, del que se encarga Ariel Olivetti. Ojo, que este tomo no pertenece a esta ola de publicaciones de DC Hanna-Barbera. Esto se publicó mucho antes. Este origen del personaje con guión de Joe Kelly y Ariel Olivetti, al que ya le dediqué un vídeo, así que tampoco voy a hablar demasiado. Esto se publicó mucho antes. De hecho, fijaos, los lomos son diferentes. No forman parte, digamos, de la misma colección. A posteriori, ha habido más series de este experimento. Ha habido Scooby-Doo Apocalipsis y ha habido Future Quest, que es la serie contenedor en el que todos los personajes, los Herculoides, Birdman y tal, todos los personajes que no han tenido serie propia, pues tuvieron una aventura conjunta. Esa no la he comprado porque, por lo que he leído, es demasiados personajes, y aunque está bien, la hace Jeff Parker, pero demasiados personajes, no hay tiempo, digamos, de darle su papel a cada uno de ellos, y esa me he abstenido. Pero de ahí, de ese Future Quest, ha salido luego una Future Quest presenta Space Ghost, que eso sí está dentro de esta iniciativa, este crossover Hanna-Barbera DC, y que curiosamente, aunque guioniza Parker, el dibujante es el mismo, Ariel Olivetti, que aquí hace un trabajo espectacular. Como decía antes, los personajes de Hanna-Barbera en Sudamérica son popularísimos, y estoy seguro que Olivetti creció viéndolos en televisión, así que no es de extrañar el esfuerzo, las ganas y el cariño que se le nota en estas páginas, nada que ver en otras obras que ha hecho últimamente, como La muerte de los inhumanos. En este tomo, que ya digo, no pertenece a esta iniciativa, pero que no podía perfectamente formar parte, porque está dentro del mismo tono adulto y tono respetando las bases del personaje, dándonos otra historia con un corte más oscuro y adulto. Vemos como el origen de este personaje que nunca se había contado, como era un policía de una fuerza, un planeta casi militar, en el que gracias a su esfuerzo y a su tesón consiguió entrar dentro del grupo de élite de la policía, solo para descubrir que ese grupo de élite, como en la película Training Day, no son más que policías corruptos, peores que los criminales, y que en vez de luchar contra el crimen se aprovechan de ello, sobornos, chantajes, robos. Nuestro protagonista, que es sobre todo y por encima de todo alguien que quiere hacer cumplir la ley, no puede encajar y quiere denunciarlos, y antes de eso, pues sus compañeros le atacan matando a su mujer, a su hijo no nacido y a él dejándolo por muerto. A partir de aquí la historia sigue la típica trama de venganza, de volver a levantarse, y luego volver a por los criminales que casi acaban con él. Pero está muy bien contado, no inventa nada nuevo, pero lo que cuenta lo cuenta muy bien, y realmente a mí me ha gustado. El dibujo ayuda muchísimo, ya veis, tiene mucho tratamiento por ordenador, sí, pero a mí no me molesta. He leído críticas que dicen que en Future Quest, la continuación de esta serie, Future Quest Space Ghost, es ya demasiado, pero aquí para mí es el punto justo, fijaos. Y nada más, estas series, Los Picapiedra, la tenéis en la versión del bot, de aquí, en el timo del bot. Luego parece que Snagglepuss va a salir también, por lo que han anunciado, han puesto una foto en sus redes sociales del personaje clásico de Hanna-Barbera. Y estas dos, pues supongo que si Snagglepuss tiene éxito, puede que en un futuro podamos verla. En general todas son recomendables. Está entretenida, está muy divertida, esta para mí obra maestra, y esta quizá por encima incluso, pero bueno, ya según gustos. Nada más, un saludo y hasta la próxima.